Muy buenos días a todos. Tenemos en este momento unos índices de incertidumbre de política económica y de incertidumbre de política comercial y de incertidumbre de política o de geopolítica, mejor dicho, altísimos. Observen en este gráfico de Zero Hedge, serían estas dos líneas de aquí. Y sin embargo, la incertidumbre de la bolsa y la incertidumbre de los bonos está muy baja. El mercado se le echa todo a la espalda, o al menos teóricamente, porque a la chita callando observen lo que está haciendo el VVIX, que es la volatilidad pasando por encima del nivel peligroso de 100 y dando una divergencia enorme con el VIX. Este tipo de divergencias se suelen resolver con repuntes de volatilidad bastante potentes. La confianza es extrema, como muestra este gráfico de Subutrade, y cuando hay tanta confianza extrema se vende por parte de los gestores de fondos muchos futuros del VIX, están posicionados a que la volatilidad va a seguir bajando y cuando se llega a estos niveles extremos el VIX tiende a dispararse, por lo tanto tranquilidad en la superficie, pero no está la cosa tan clara, un poco por el interior. Quédense que este vídeo les va a interesar, vamos a hablar de muchísimas más cosas curiosas, vamos a hablar de la política Monroe en Estados Unidos y lo que eso puede repercutir en los mercados. Vamos a hablar de los indicadores de Hartnett que están poniéndose calentitos y de un millón de cosas más. Quédense, empezamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa y clave de fontanería de mercados. Empezamos a grabar hoy sábado 17 de enero a las 9:30 de la mañana, hora de Zúrich, hora central europea. 6 horas menos hora de Nueva York, por lo tanto, las 3:30 de la madrugada. Bienvenidos, espero que hayan pasado una buena semana, ya que lejos quedan las navidades, ¿verdad? Pero bueno, ya queda poco, el 1 de octubre empezaremos a celebrar otra vez y a poner el árbol otra vez, etcétera, ya nos queda menos. Yo por aquí, pues muy bien, encantado a la naturaleza, como siempre. Nos ha parecido una semana veraniega porque nos hemos movido en temperaturas a la baja como mucho entre -3, -4, no ha habido más abajo y de día hemos llegado a temperaturas de +5 y +6, que aquí ya es como casi veraniego, ¿no? Comparado con el -12, -13, -14 que llegamos a tener la semana pasada y sobre todo las temperaturas máximas, que muchos días se quedaban en -7, -8. Aún así, seguimos disfrutando de la nieve que se mantiene. Aquí les he sacado una foto de mi huerto antes de empezar, está sacada de hace 10 minutos. Como ven, seguimos teniendo ahí, la carretera la han despejado con el quitanieves, pero seguimos teniendo un buen espesor de nieve en el jardín. Y bueno, pues ya ven, seguimos teniendo mucha nieve. Este es mi jardín que ahora está fuera de uso. Esta primavera voy a ver si le meto un poco de caña al tema. Y como ven, pues aparte de mi jardín, pues el resto del paisaje continúa nevado, todo precioso. Entonces el chalet de los vecinos de arriba. Bueno, pues aquí estoy disfrutando de la naturaleza. Y eso sí, con muchísimo trabajo. He pasado una semana horrible de trabajo, pero es lo que hay que hacer. Hay que apretar los dientes. Estoy, ya saben, metido de lleno en, aparte de 1000 cosas como siempre y 1000 proyectos, pues en terminar la segunda parte del libro de Leones contra Gacelas. Y ya en una agenda repleta, pues el intentar buscar todos los días, pues un mínimo de 3 horas, que es lo mínimo que necesito diario para escribir, incluidos sábados y domingos. Los sábados y domingos, el domingo, porque el sábado tengo mucho lío con este vídeo, pero el domingo le dedico más, como 5 horas por lo menos a escribir el libro y así estoy desde hace varios meses. Pero no queda otra, hay que hacer las cosas así o no lo escribes nunca. Va la cosa bien. Digamos que ayer calculé más o menos, creo que el libro va a quedar en 800 y pico páginas, más o menos del espesor de Leones contra Gacelas 1, y ya debo llevar, según los cálculos que hice con la calculadora,
como un 81% del libro ya hecho. Falta darle varios repasos y todo eso, pero por cada repaso que le das le encuentras errores. Eso ya me pasó con el primero. Son una cosa cuando escribes libros, sobre todo tan largos y técnicos. Luego cada repaso que das encuentras que si falta la ortografía, que si has puesto una cosa al revés, que si te has equivocado en un concepto. Repasas 6 veces y te siguen apareciendo cosas y al final lo tienes que editar siendo consciente que alguna cosa más te queda por ahí que lo vas descubriendo y arreglando en sucesivas ediciones. Pero bueno, lo importante es que lo difícil, que es el escribirlo, pues ya debo llevar como el 81% más o menos. Así que espero que pronto podamos tenerlo en marcha. El uno se sigue maquetando con una lentitud que llevan con la maquetación de Aquí no te espero, pero es lo que hay. Cuando esté maquetado, este vuelve a estar a la venta y luego ya aparecerá el 2. Recuerdo que son complementarios el uno del otro, ¿eh? No, el 2 no sustituye al uno, al revés. Está complementario. Nada de lo que se dice en el uno se dice en el 2. El 1 ya tiene su propia vida. Y bueno, y aún así, pues encuentro algún ratillo para ver alguna serie que otra. Ayer por la noche empecé a ver, que solo me dio tiempo a ver media película, porque ya se hizo muy tarde y aquí nos recogemos muy pronto. Yo llevo horario suizo ya total. Como no tan pronto como ellos, porque aquí comen a las 12. Veo más bien sobre la 1 o 1 y pico. Y luego a la hora de la cena, ellos cenan a las 6, yo a las 7, 7 y pico. Pero pues cenamos pronto, comemos pronto, nos acostamos pronto y nos levantamos muy temprano. Estilo suizo, yo creo que es un estilo bastante sano, por cierto. Bueno, pues ayer vi media película de una que se llama El Botín en Netflix y estaba muy bien. De policías corruptos y líos de esos de Estados Unidos. Está entretenida, de acción, ¿no? La típica película de tiros, pero está bastante bien hecha con actores bastante buenos, ¿eh? De primer nivel. La película buena, El Botín. Y luego, el fin de semana pasado, me vi en Disney una serie bastante curiosa. eh, bueno, no es magnífica, pero se ve bien, es recomendable, sin más. Una buena familia americana, sobre un extraño caso de una familia americana, la verdad es que es rarísimo, que adopta a una niña que tiene enanismo, y ya no hago spoiler, aparecen ahí una serie de cosas bastante curiosas, inquietantes o como lo quieran llamar, y se lía una buena. Se mantiene la atención hasta el final, es bastante, bastante peculiar. Una buena familia americana en Disney Channel. Por cierto, que esta semana han activado aquí en Suiza HBO Max, que no se veía. Es un canal para mí imprescindible porque ahí se han hecho series magníficas como El cuento de la criada, como The Last Us, El último de nosotros, y no sé, un montón más. Los Soprano, todas estas, unas series magníficas. Ya lo tenemos activado aquí, ya tenemos un poquito más para ver. Bueno, un poquito de propaganda rapidísima antes de empezar y nos vamos al mercado, que hoy tengo muchas cosas. En el capítulo de propaganda comentar 3 cosas. En Serenity les recuerdo que se puede hacer una suscripción. Hay un botón que se me sale del marco aquí arriba a la derecha en rojo para hacerse premium por 9,99 con una serie de acceso a análisis de paper y cosas, entre otras cosas, bastante interesante. Sale por 9,99 al mes. También se puede matricular ahora del máster de mercados financieros a tu ritmo, es decir, en diferido, pero mucho más barato para quien no pueda costearse el máster en directo, que está dándose ya ahora las clases. Y también anunciar un nuevo programa en Intefi Escuela de Negocios de Operativa con opciones. Uno nuevo, bastante interesante. Siguiendo con el capítulo de propaganda, pues recordar que si entran en gloversia.com, pues pueden ver ahí una serie de estrategias y de vehículos de inversión colectiva, como Gloversia Multimercados Equilibrada, que invierte con estrategias de hedge fund desde mediados del verano pasado. Gloversia Dinámica en bonos, gestión Boutique 4 en renta variable Estados Unidos. Este tiene 5 estrellas Morningstar. Bueno, ahí tienen las fichas, lo pueden ver
todo. Y aquí terminamos el capítulo de propaganda y nos vamos al mercado. Y empezamos donde lo hemos dejado en la presentación. A ver, la incertidumbre política que induce Trump. Trump es el protagonista absoluto del mercado. Absoluto. Está muy hiperactivo y está lanzando una medida tras otra, una cosa tras otra, y todas estas cosas están moviendo mercado. Aparenta que no, pero realmente sí lo está haciendo. No es nuestra misión aquí valorar si Trump es buen político, malo, si lo hace bien, si lo hace mal. Eso no es nuestro problema. Lo que intentamos es valorar cómo todo lo que hace puede influir en mercado. Y lo que sí que está consiguiendo Estados Unidos, no es que lo esté consiguiendo, supongo que no es su voluntad, pero lo que sí que tiene como corolario todo este lío que se ha montado, ya lo decía el sábado pasado, con esa geopolítica salvaje que tenemos ahora. Y ojo, esta geopolítica salvaje que tenemos ahora no es algo novedoso en la historia. Al final, esto ha sido la historia de la humanidad y Estados Unidos ha tenido muchas de estas anteriormente. Trump, por ejemplo, cita sin parar la doctrina Monroe. Una y otra vez. A ver, la doctrina Monroe es algo que estaba muy desfasado porque el presidente James Monroe lanzó esta doctrina nada menos que en 1823, con la situación geopolítica de aquel momento, pues que se parecía lo mismo que un pulpo, un botijo al actual. Monroe lo primero que dijo era América para los americanos, lo mismo que está diciendo Trump ahora. Trump insiste en hablar mucho de esta doctrina. Y en aquella época, por lo que se hablaba era de que las potencias europeas no debían intervenir en Estados Unidos, que no debía crear nuevas colonias en el continente americano, y que, bueno, que Estados Unidos se mantendría neutral, pero que a cambio había que dejarse de intervenir en conflictos internos, era otra época, 1823, insisto, era una doctrina defensiva, ¿no? Estados Unidos en aquella época era una potencia pequeña y España, Francia, Reino Unido, países así, eran unas potencias enormes. Ahora todo eso ha cambiado totalmente, pero digamos que el presidente Theodore Roosevelt le añadió el famoso corolario Roosevelt, que lo que decía era, si un país americano no es responsable, si un país americano no es responsable, Estados Unidos tiene derecho a intervenir. Este es el corolario Roosevelt de la política Monroe. ¿Le suena? Maduro, Venezuela. Evidentemente, esto que ha hecho Trump ahora es una novedad. No. Con este corolario Roosevelt y partiendo de la doctrina Monroe, Estados Unidos intervino en Cuba, en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en la República Dominicana, en Panamá. Luego toda esta política Monroe, digamos que se reinterpretó un poco en la Guerra Fría como una barrera contra Rusia y el comunismo. Entonces, cualquier gobierno de Latinoamérica que se acercara un poco a ese tema, pues será visto como una amenaza directa. Entonces, Trump no está haciendo nada nuevo que no haya sido política de Estados Unidos antes en determinadas fases históricas. No estoy defendiéndolo, eso me limito a narrar hechos. Lo voy a decir todo de una manera totalmente neutral y lo importante al final es lo que puede afectar a los mercados, ¿no? Entonces ahora Trump le está dando un retoque nuevo a esta política Monroe que se lleva en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y sigue defendiendo como presidentes anteriores que América es una zona de influencia per se de Estados Unidos y que por lo tanto si no lo declaro interviene, ¿no? Y que intenta evitar que China y Rusia, perdón, pues no tengan una presencia estratégica allí. Algo que se les ha ido de las manos. Y si no, vean este gráfico que publicaba el diario suizo Le Temps esta mañana, sin ir más lejos, como en el año 2000, fíjense que el gráfico aquí dice en francés, partener comercial, o sea, socio comercial principal, fuera de América Latina en el 2000. Y está todo en verde. Es decir, el principal socio comercial era Estados Unidos. Solamente Paraguay
tenía como principal socio comercial a China en el año 2000. Sin embargo, en el año 2024, fíjense cómo ha cambiado el panorama. Todos los países, quitado la parte, digamos, ya más cerca Caribe, demás, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, incluso Argentina, todos ellos tienen ahora como principal socio comercial a China. Y esto es lo que Estados Unidos ahora, aplicando estas doctrinas antiguas, intenta restablecer su dominio económico sobre estas áreas. Todo esto puede causar muchas consecuencias en muchos sectores de mercado y tenemos que tenerlo claro. Estados Unidos, digamos que intenta desplazar fuera de su área de influencia, sobre todo a China, porque Rusia pinta poco. Y esto va a seguir generando consecuencias económicas. Con aranceles, con líos del petróleo, con intervenciones, con cosas para aquí y para allá. Por resumir mucho, digamos que Trump lo que tiene en su cabeza es que el mundo está dividido en tres bloques. Área de influencia rusa, que es Rusia y sus vecinos más cercanos. Eso explica muchas actitudes en las negociaciones de paz, en cierta condescendencia con Putin y demás. Área China, que influye en Asia, y el área, digamos, occidental, que considera Estados Unidos que es de su dominio. Entonces, China y Rusia se le consiente que tengan su área de influencia, pero no se les consiente que intervengan dentro del área de influencia de Estados Unidos. Y el arma de lucha no es militar, sino es un arma económica. Y en medio de todo este jaleo y este tablero de ajedrez geopolítico, ¿qué pinta China? Bueno, pues China tiene una cosa que no tienen los demás. Estados Unidos intenta desplazar a China de todos esos sitios a la mayor velocidad posible, pero China tiene algo que tiene pillado a Estados Unidos, pues por ahí, imagínense lo peor, que son las tierras raras. Estados Unidos necesita las tierras raras, es imprescindible, China domina el 90 y tantos % del comercio mundial de esto, y el refinado, porque se necesita contaminar mucho para refinar, y los países occidentales eso se lo quitaron de encima, y ahora lo tiene China, que es la que se traga la contaminación. Entonces China les tiene pillados completamente. Cuando Trump se puso chulo con China, China le contestó: te vas a comer las tierras raras porque no te voy a exportar ni una. Y automáticamente Trump tuvo que recular. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump, por otro lado, consiente que Irán esté suministrando petróleo a China, aparte que es un petróleo que de otra manera no lo pueden colocar en ningún sitio. Y en esas están. China, por otro lado, calla cuando Estados Unidos intenta mover el tablero geopolítico a su favor, incluido en Irán, pero digamos que se tienen ahí pillados el uno al otro y se intentan hacer daño a través de terceros. Para que se hagan una idea, tengo por aquí datos del New York Times, según los cuales entre 2014 y 2023, por cada dólar prestado por Estados Unidos a Sudamérica, China proporcionó 3. Por lo cual, estos países de América están endeudados con China y están pues un poco como pillados, ¿no? Ha generado una gran dependencia. China ha generado mucho desarrollo en estos países, pero ha generado mucha dependencia. Entonces, el crecimiento económico chino ahora está debilitándose y esto puede arrastrar a estos otros países. Dar un lío monumental. Venezuela, la misma Venezuela le debe mucho dinero a China, que le estaba pagando con petróleo, ¿no? Como ven, es muy complejo todo. ¿Y Europa qué? Bueno, pues Europa está claro, en esta política de bloques, Estados Unidos no consiente que haya otro bloque competidor en el hemisferio occidental, no le asigna una zona, como sí que le asigna a Rusia y a China, y es un socio comercial, pero que de alguna manera lo que quiere Estados Unidos es que sea barato, que sea un socio de negocio, que esté un poco como sumiso y que no se meta mucho en las intenciones de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a seguir presionando, va a seguir tensando, que si Groenlandia, que si esto, que si lo otro, que si ahora me salto al acuerdo comercial. Ayer lo dijo Trump, ahora se va a saltar el acuerdo comercial y dice que quiere poner aranceles a todos los países que no estén de acuerdo con lo de Groenlandia, que son todos los países de la Unión Europea.
Entonces ahora dice que le va a poner sanciones. Bueno, todo esto de comprar territorios, por otro lado, le recomiendo que lean un artículo que escribió El Mundo ayer. Esto ha sido de lo más normal en Estados Unidos, que fue comprando trozos de Estados Unidos. De Estados Unidos está hecho así, a base de comprar trozos. Compró Alaska, compró Luisiana, compró las partes que estaban fronterizas con México. Tampoco se crean que esto es algo novedoso. Digamos que el mundo siempre ha sido así. Este presidente es menos diplomático, es muy bruto, es muy así, suelta las cosas así, pero es lo que hay. Y lo que hay que mentalizarse, y ya enlazo con los mercados, es que esto va a seguir así, esto no va a cambiar, quedan 3 años de mandato de Trump, y esta reorganización de bloques, esta política de tensión, va a seguir exactamente igual, y el que crea que no, está siendo un poco iluso. Entonces, en Europa, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues miren, a quien beneficia toda esta situación, que ha llegado para quedarse, esta situación geopolítica, esas relaciones tensas entre Estados Unidos y Europa, ya no soy tu aliado incondicional, nos hemos dejado de hacer cosas bonitas, ahora a mí no, tú no me interesas. Me interesas si te portas bien, ¿no? Bueno, pues evidentemente defensa podría seguir siendo un beneficiario de una situación así. Defensa está disparada. Fíjense la buena marcha que lleva, por ejemplo, Leonardo, que siempre es el valor que pongo de referencia, un fabricante de material militar italiano, pues Leonardo lleva entre 2025 y lo que va de 2026 el 132,18% de subida. ¿Qué les parece? Bueno, pues este sector tiene toda la pinta de que va a seguir favorecido por todo esto, porque esto no va a cambiar. Esta política, esta geopolítica que está aplicando Estados Unidos ahora, no va a cambiar. Ciberseguridad, también, evidentemente. Sector aeroespacial. Cualquier cosa industrial europea que esté relacionada con equipamiento, electrónica, por ejemplo, infraestructuras de las críticas como redes eléctricas, energía, logística, todo esto le va a favorecer esta situación geopolítica. ¿Y a quién le va a penalizar? Pues le va a penalizar a los exportadores que sean muy dependientes de Estados Unidos. Y aquí automoción, por ejemplo, la lleva clara. Ya han visto lo que ha hecho el sector de defensa o un valor de defensa, por poner un ejemplo, desde el 2025, pues ahora vamos a ver qué ha hecho el sector de automoción europeo desde el 2025. Ese valor del sector de defensa había subido el 132 y el sector de automoción en su conjunto en Europa ha bajado el 7,86. No le pidan milagros. Esto va a seguir siendo así porque lo que hay de fondo es este nuevo orden geopolítico. Insisto que yo no voy a juzgar si es justo o injusto. Yo digo lo que hay. Y lo que tenemos que hacer como especuladores en el mercado es espabilarnos y trabajar en consecuencia. Entonces los exportadores que dependan mucho de Estados Unidos la llevan clara. Porque esto va a seguir así o peor. Ya no es el aliado, es un Trump va a los intereses económicos de Estados Unidos. Punto, se acabó. Valores muy relacionados con, digamos, cadenas globales que estén muy afectadas por aranceles que se van a endurecer, ya verán ustedes, si es que el Tribunal Supremo no se lo echa atrás a Trump, pero ya tiene cosas alternativas. Esta semana se creía que podían decir la sentencia, pero tampoco la han dicho. Digamos que muchos tramos de consumo discrecional, industrias globales, en fin, cada uno tendría que hacer eh, su propio análisis de a quién le puede beneficiar, a quién le puede perjudicar, pero hagan el análisis y no se queden mirando porque esto no se va a solucionar. Esto no es un capricho de Estados Unidos. Este expresidente le han votado a los estadounidenses, tenía un programa, lo está desarrollando. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, nos haga gracia o nos caiga simpático Trump o no, eso es bastante difícil. Eso ya en un aspecto humano es bastante difícil, porque tiene una forma de ser un poco especial, peculiar, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, ¿y qué más da? Aquí de lo que se trata es de analizar esto económicamente en función de lo que hay y lo que va a seguir habiendo. Y si Europa al final se cansa y empieza a soltarle aranceles a Trump, como hizo China en su momento, y a centrarse un poco pues en Europa, pues habrá que reordenar el análisis, porque habrá ganadores, empresas
eso no les va a afectar y les va a beneficiar, pero también habrá empresas que les hará polvo, con que tendrán muchas represalias y tendrán costes. Pero el que se crea que con ese acuerdo presunto al que llegaron Europa y Estados Unidos ha acabado todo, la lleva clara, porque esa es el arma de Trump, no es el ejército, es la presión económica y va a seguir dando la matraca con Groenlandia, y que no se le ocurra otra cosa, porque al final la idea conjunto es la que les he expresado hasta ahora, que no me quiero enrollar más con este tema. Entonces, por reforzar el tema de portada, ojo, la incertidumbre política, de geopolítica y de política económica es bestial y es muy sorprendente que las bolsas y los bonos hayan dicho esto a mí no me afecta. No me preocupo, las empresas están al margen de esto, es lo que dicen en el mercado y eh, ya estará la Reserva Federal ahí, el Banco Central Europeo, a hacer QEs y a hacer historias para que aquí nunca pase nada, ¿no? Bueno, digamos que a corto plazo esta divergencia ya veremos cómo acaba, pero hay cosas que me inquietan. Y es lo que les he puesto aquí, ¿no? Este gráfico de Subutrade es realmente muy bueno, ¿no? Como hay un posicionamiento extremo a favor de que la volatilidad baje y cómo históricamente cada vez que vemos estos posicionamientos extremos, el VIX se dispara. Se me sale un poquito aquí del marco, aquí subió mucho más. El VIX se tensa, el VIX se tensa, el VIX se supertensa tras este periodo largo. En fin, no es una cosa que funcione perfectamente a corto plazo, pero digamos que podríamos concluir con que el mercado está demasiado pensando que este nuevo orden geopolítico, que es un nuevo orden económico, no le afecta. Jolín, que sí le afecta. Esto no es una cosa política que no tenga efectos en la economía, tiene muchísimos efectos en la economía. Y sobre todo, ojo a estas divergencias entre el VVIX y el VIX que no suelen terminar bien. Los datos macro durante la semana han seguido saliendo buenísimos. Por lo tanto, la pretensión del gobierno de Estados Unidos de que bajen los tipos de interés para bajar los pagos de la deuda es inútil. No van a bajar los tipos de interés. Seguro. Con estos buenos datos macro, no. De acuerdo que el IPC salió favorable, eso es cierto, eso podría ayudar, pero es que como están saliendo buenos datos macro, es que no tiene sentido ahora mismo bajar los tipos de interés. Y fíjense el índice Citi de sorpresas económicas en este gráfico de Zero Hedge, cómo está mejorando a marchas forzadas, porque los datos están saliendo muy bien. Ya lo hablamos la semana pasada, los ISMs y los PMIs no dan señal de peligro alguna y las cifras están saliendo buenas. Esto es bueno para el dólar y no tan bueno para los bonos. Ojo con el dólar, que todo el mundo cree que va a seguir bajando, pero yo no lo tengo tan claro. El dólar index, que tuvo una caída terrible durante el año 2025, que ya sabemos, lleva muchos meses currándose un suelo. Esto parece un suelo. Se ha metido ahí en un lateral, ya no rompe mínimos y está ahí oscilando dentro del lateral, pero parece que con una clara intención de intentar formar una especie de sopera e intentar romper. Pero hay que romper. Mientras no se rompa, no es un suelo, es un proyecto de suelo. De momento hay buenos indicios. Por ejemplo, que los dos últimos días de la semana se ha movido por encima de la media de 200. No obstante, aún es pronto. Pero una subida del dólar por encima de 100,20 del dólar index, recuerden que esto es el dólar contra una cesta de las monedas más importantes. Una ruptura de la zona 100,30 cambiaría todo el panorama. Dejaría de hacer necesarias las coberturas en euros para los que tengan inversiones en dólares, pero su moneda base sea el euro, y cambiaría mucho el panorama político-económico, ¿no? Trump prefiere un dólar débil, todo el mundo prefiere una moneda débil, todos. Banco de Japón quiere el yen débil, hasta cierto punto, ¿no? Amenaza con intervenir en 160, 161 dólar yen porque ya sería demasiado, pero en realidad todo el mundo quiere una moneda débil para poder fomentar sus exportaciones, pero el dólar, dadas sus connotaciones de valor reserva, de divisa reserva mundial. Aquí volvemos a la geopolítica de antes y a la geopolítica de bloques. Tampoco un dólar tirado por los suelos es lo que quiere Trump. Quiere un dólar relativamente débil, pero sin pasarse. Por lo tanto, cuidado con esto. Todo este nuevo orden económico global
y hago una incursión en el paper de Hartnett, iremos haciendo alguna incursión que otra y luego ya lo vemos tranquilamente. Hartnett dice claramente nuevo orden mundial igual a nuevo mundo alcista, porque Trump realmente está pilotando de nuevo una política global fiscal de mucho gasto, que es lo que le gusta al mercado, y las deudas, pues ya veremos, ¿no? Entonces Hartnett, en función de este nuevo orden mundial, cree que lo mejor es permanecer largo en valores internacionales, ya que el excepcionalismo de Estados Unidos, esta lluvia de dinero hacia Estados Unidos, está rotando hacia un rebalanceo global. Esta consecuencia de esta agresividad en la geopolítica, evidentemente, tiene este coste, que hay rotaciones que salen de Estados Unidos y se van buscándose la vida por otros sitios. Dice que China es su largo favorito, ya que el fin de la deflación de Japón y de Europa se está trasladando a China. Por cierto, fíjense a veces lo delicado que es esto de las reacciones de los mercados en función de la geopolítica, con todo lo que ha pasado en Teherán, la bolsa de Teherán ha subido un 65% desde agosto del año pasado. Aquí tienen el gráfico. Hay que recordar el subidón que ha tenido la bolsa de Caracas después de la caída de Maduro. En fin, todo esto de la geopolítica afecta y mucho a los mercados. Tenemos que espabilarnos y tenemos que hacer mucho análisis. Sigamos con más temas. Ayer cometí un error y tengo que reconocerlo, uno más. Los muchos que cometo. Le di poca importancia a lo que estaban saliendo los titulares de la CNBC y de Reuters de que el mercado ayer estaba bajando porque Trump, que insisto está hiperactivo, había dejado caer que Hassett no iba a ser presidente de la Reserva Federal. Por lo tanto, todo el mundo supuso que el nuevo presidente sería Wars. Y decían que el mercado estaba cayendo por eso. Yo pensé que no, y me equivoqué. Sí que influyó y mucho ese comentario. Sí, ahí me equivoqué. También influyó y mucho el papelón en los 7.000, evidentísimamente, porque llevan como 7 millones de intentos de romper el 7.000 y al mercado le falta fuerza. No lo consigue. Y ayer no fue una excepción. Vamos a ver el futuro del mini. Intento número 732.000 de romper el 7.000, como pueden ver, y papelón, 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 papelón. Lleva yo que sé la de papelones que lleva ya. No puede. ¿Por qué no puede? Porque el dinero, como ahora veremos más detenidamente, lo que está es rotando de un sitio al otro. No entra mucho más dinero. ¿Y por qué no entra mucho más dinero? Porque los fondos tienen muy poca cash. Los fondos tienen muy poca cash. Les recuerdo la encuesta a los grandes gestores de fondos que hizo Hartnett el mes pasado, donde se veía que el nivel de cash de los grandes fondos, de los muy grandes fondos, era tan solo del 3,3%, que era el nivel de cash más bajo de la historia. Entonces, está todo el mundo ya muy posicionado en bolsa y falta dinero para alimentar las subidas. Entonces, ¿qué hacen? Como falta dinero, lo que hacen es que con el dinero que ya tienen, lo van pasando de unos sectores a otros, y de eso hemos tenido durante la semana muchísima rotación. En el paper semanal de Goldman, lo tienen aquí, ahora veremos algunas cosas, deja bien claro que la exposición de las grandes manos fuertes y de los CTAs también es muy alta en bolsa. Entonces, cuesta mucho el meter dinero fresco. También tengan en cuenta que estamos en periodo de blackout de recompras, y estas recompras de acciones propias, que es la principal fuente de entrada de dinero al mercado, ahora mismo está detenida casi por completo. Entonces, hasta que no pase la temporada de resultados, no va a entrar dinero. Pero volvamos al tema del error que cometí ayer. O sea, al margen de los papelones en el 7.000, que ya hemos visto por qué se están produciendo esos papelones, aparte de por la fuerza psicológica que tiene un número redondo, como es este caso, que siempre cuesta mucho el pasarlo, sí que tenían razón Reuters y CNBC, y sí que el mercado bajó por eso. Se ve muy claro en los bonos. Observen la caída de los bonos. Menos 0,42% el bono americano a 10 años
y menos 0,75% el bono americano a 30 años. Sí que fue por eso, sí. ¿Y por qué? A ver, la clave está en que Hassett no es el preferido del mercado, evidentemente, porque se cree, digamos que a medio largo plazo se cree que es alguien totalmente de la cuerda de Trump, es su economista jefe ahora mismo, y que es más un político que otra cosa. Y no tiene experiencia alguna en temas de la Reserva Federal, y va a hacer lo que le diga Trump, como miran, una cosa así. Pero claro, por otro lado, no deja de ser un Dobis encubierto total. Entonces, con él saben que se intentará forzar los tipos a la baja. Pero ¿cuál es el problema? Que ayer dice que no lo va a poner, entonces se supone que va a ser Kevin Wars el que entre, y Kevin Wars tiene un perfil totalmente diferente, y de ahí la reacción del mercado. Kevin Wars, como ya he comentado en otros vídeos, pues para empezar ha sido exgobernador de la Reserva Federal, bastantes años, por lo tanto tiene mucha experiencia y tiene un perfil típico de banquero central. Un perfil más bien duro, ¿no? Es muy cercano a Trump, si no, no estaría ahí en los candidatos, pero es evidente que tiene una reputación de que tiene su propio criterio. Claro, si algo le caracterizó en la etapa que fue gobernador de la Reserva Federal, es que era de los duros, de los que no transigían con la inflación. Entonces, el mercado deduce que con Wars, aunque es de la cuerda también, lo normal es que sea bastante más proclive a mantener los tipos altos más tiempo y a ser más cuidadoso con la inflación. Un poco él llegó a decir frases como inflación bajo control, cueste lo que cueste. Entonces, cuidado con esto. Y de ahí esa reacción del mercado. Entonces es un lío, porque hubo una época de cada vez que se nombraba Hassett se caía, los bonos caían porque se pensaba que la deuda se iba a disparar, pero por otro lado, al final no les venía tan mal y puede estar detrás Hassett de las últimas subidas de los mercados, porque al final era un super Dobis que ponía ahí el gobierno para que hiciera lo que él le dijera. Y Wars ahora se entiende que a lo mejor no. Es importante que les explique todo esto para que se comprendan las reacciones y por qué en los próximos días, según digan que va a ser uno, que va a ser el otro, pues podríamos tener bastantes diferencias. Así que rectifico mi error y sí, sí que tuvo que ver esto, y como también tuvo que ver, que de eso no ha hablado ningún medio, el papelón en los 7000, que es nivel técnico absolutamente clave de cara a la semana que viene. Vamos a volver al resumen semanal que hace Goldman. Este boletín es muy bueno y vamos a entresacar, esto es más largo que un día sin pan, vamos a entresacar algunas cosas importantes. Vamos a entresacar algunas cosas importantes. En primer lugar, lo que dice aquí es que hay mucha calma en la superficie, pero hay mucho lío por debajo, muchísimo. Que el SP500 pues ha terminado la semana con ligeras bajadas, pero que nada del otro jueves. Que el inicio de la temporada de resultados ha sido más floja de lo esperado, sobre todo en cuanto a reacción del mercado, no tanto en cuanto a los beneficios publicados. De todas formas, ayer se desquitaron los valores financieros que le habían pasado mal con el inicio de la temporada de resultados, con unas fuertes subidas de Morgan Stanley y de Goldman, pero en general no ha sentado muy bien. Hay un contexto ahí, dice claramente, que hay muchas noticias geopolíticas y mucho lío de política económica y que genera muchísimo ruido. Entonces, los índices están más o menos quietos, pero por dentro hay mucho movimiento y mucha rotación. Entonces, a nivel temático de la semana, ha habido ganadores muy claros. Esto lo tenemos que ver aquí. Fíjense cómo ha subido la cesta de tierras raras, más 13,45% en la semana y más 40% en lo que va de año. Les recuerdo que el año lleva apenas 3 semanas. Valores sensibles al Bitcoin también lo han hecho bien. Y os llamaría la atención a esto. Memoria. Los valores relacionados con las memorias informáticas. Ese es uno de los sitios donde las rotaciones se están dirigiendo a lo bestia. Memorias más 6,48, en el año más 28,79 y como no los centros de datos, más 6,36%,
en el año 13,91%. Es decir, el dinero está rotando, va a tierras raras, va a memorias, va a centros de datos, también va a modernización de redes eléctricas. Todo esto de la inteligencia artificial necesita mucho de esto. Sin embargo, ¿quién lo está pasando peor? Pues lo tienen aquí. Los valores de software que están bajando mucho. Conducción autónoma tampoco lo está haciendo muy bien, que digamos. Y determinados valores de inteligencia artificial. Rotaciones por todos los sitios. Claro, lógicamente, la cesta de valores a los que les beneficia el riesgo geopolítico se están poniendo a las botas. Más 4,90% en la semana, más 14,62% en el año, ¿no? En fin, es cuestión de buscarse la vida. También podríamos destacar megacapitalización, la cesta de megacapitalización tecnológica contra valores tecnológicos sin beneficios, fatal, más menos 5,77, menos 15,15. Está saliendo mucho dinero de la alta tecnología, excepto de Google. ¿Y los hedge fund qué están haciendo? Pues los hedge fund han vendido renta variable en la semana, clarísimamente, pero lo han hecho pues vendiendo sobre todo productos macro y reduciendo exposición total, pero comprando bastantes sectores cíclicos, es decir, que continúa la rotación de dinero que sale de la inteligencia artificial y que se va a cíclicos. Curiosamente, aunque han tenido ventas netas, 8 de los 11 sectores del SP500 ha tenido compras netas, especialmente industriales y ya en menor medida, pero también financieras, inmobiliario y materiales. Y el gran perdedor ha sido la tecnología. Entonces, no es que estés yéndose dinero del mercado para nada, simplemente es que estamos teniendo rotaciones. El dinero por la superficie parece que no se mueva, pero por detrás se está moviendo mucho. Para la semana que viene, por cierto, las opciones descuentan un movimiento del 1,08% durante toda la semana, o sea que no se descuentan grandes cosas ni grandes alardes. El paper destaca en varias secciones, y como colofón pone este gráfico, la fuerte rotación, la más fuerte de todas, que ha sido salir dinero del SP500 y sea al Russell. Está entrando mucho dinero en las pequeñas compañías. Esto es muy consecuente con el posicionamiento totalmente procíclico que está teniendo el mercado. Si tú eres procíclico, es decir, estás pensando que te va a beneficiar la mejora de la economía, recuerden ese gráfico que les he mostrado hace un momento del índice de sorpresas económicas que no para de mejorar, pues quien más va a mejorar si la economía de Estados Unidos va a ir bien, pues son los valores del Russell. ¿Por qué? Porque son pequeñas compañías que no venden en el extranjero como las grandes multinacionales del SP500 y por lo tanto son las más sensibles al ciclo económico. Entonces hemos tenido algo rarísimo que se ve pocas veces y es el número consecutivo de sesiones donde el Russell 2000 ha superado al SP500. O sea, las pequeñas compañías han superado al SP500 11 sesiones consecutivas. No se veía nada igual desde el año 2008. Hay que estar muy atentos porque si se confirma un cambio de ciclo, los cambios de ciclo en este tipo de cosas duran varios años. Siempre ha sido así. Es decir, hay periodos de varios años en los cuales las grandes lo hacen mejor que las pequeñas y hay periodos de varios años donde las pequeñas lo hacen mejor que las grandes. Entonces, cuando te metes en un ciclo de esos, cuesta mucho salir. Tenemos en la cabeza que las grandes siempre lo hacen mejor que las pequeñas simplemente porque el último ciclo ha sido así y ha durado bastantes años. Pero yo que soy más viejo que yo que sé, recuerdo montones de ciclos donde las pequeñas lo hacían mejor que las grandes y han durado muchos años también. O sea que atentos a un posible cambio de ciclo, se puede jugar con gráficos de spread y si vemos ya claro que los gráficos de spread Russell contra SP500 están alcistas, pues aquí se podría pensar en una inversión a varios años vista. Por eso hay que asegurarse bien y no precipitarse. Vamos, que el mercado ya no solo creo en el crecimiento de la tecnología. Según pone aquí en el paper, pues el mercado está empezando a creer en el crecimiento económico también y en valores normales que se pueden beneficiar de esto. Fíjense aquí el nivel de exposición, como ya les comentaba antes, de las instituciones en los futuros sobre índices de Estados Unidos.
la exposición de las instituciones es muy alta. Cuesta, hay mucho dinero ya metido en mercado y cuesta bastante meter más. Además de que esto pues te hace ser más sensible a posibles sustos. Y bueno, para no marearles más, porque el paper es muy extenso, les llamaría la atención sobre un apartado que dice que el Russell 2000, ¿no? Tiene una volatilidad implícita de las acciones de dentro del índice casi 3 veces mayor que la del índice. Esto indica una dispersión enorme y una baja correlación. Esto es bastante típico de mercados muy selectivos. No todo sube ni baja a la vez. Aquí se está seleccionando mucho dentro del índice. No todo es pequeñas compañías a tutiplé, ¿no? Sino que hay que seleccionar. La gente está haciendo lo que se llama mucho stock picking, ¿no? Bueno, insiste mucho también por ahí del tema del Russell, que en el año 2025 fue al revés, que no había manera. Pero bueno, el Russell va a depender mucho de lo que pase con la Reserva Federal. Es extremadamente sensible también a los tipos. En fin, lo que nos dice aquí es un poco pues la clave de la semana de las enormes rotaciones que estamos teniendo. La primera de las rotaciones está dentro de los propios siete magníficos, ¿no? Como Alphabet está llevándose el dinero que sale de todos los demás. Esto es desde principios del 2025. Como ven, Alphabet está subiendo una barbaridad. Se me sale un poquito del marco, pero muy poquita cosa. Y sin embargo, pues los demás, desde finales de octubre más o menos, pues iniciaron un declive, todos, y el dinero pues está yendo a Alphabet. Aquí vemos un poco en este gráfico, retomando el tema de las pequeñas compañías, pues como por ejemplo entre el 2000 y el 2008, 2007, 7 años donde las pequeñas compañías lo hicieron mejor que el SP 500 de una forma bastante constante. Luego hubo como 3 años donde fue al revés, a partir del 2010, aunque con muchos bandazos, hasta el 2012-2013 de nuevo lo hicieron mejor las pequeñas. Entre el 2012-2013 lo hicieron mejor las grandes, 2013-2016 mejor las pequeñas, y ella se inició un largo declive y fíjense dónde estamos ahora. O sea que el potencial de pequeñas contra grandes, si el ciclo cambiara, pues es realmente enorme. El tema de los aranceles, como no, pues es absolutamente vital dentro de todo este lío geopolítico. Al final Trump ha tenido que ceder, por mucho que esté amenazando ahora con más aranceles por el tema de Groenlandia, la cosa ya se le está poniendo difícil, aún tiene pendiente la sentencia del Tribunal Supremo, y el caso es que según los expertos, los ingresos por aranceles pues podrían estar en una cifra anualizada de 300.000 millones o una cosa así. No se ha quedado en el 15% que esperaba el mercado que había descontado, sino más bien en un 12-13% en promedio. Es una cifra muy importante, pero teniendo en cuenta que está teniendo que pagar subsidios y que está teniendo que arreglar muchos desaguisados con ese dinero, de momento no parece la cifra, en comparación con estas cosas, pues tan eso, es muy importante, ¿no? Pero de intereses de deuda paga 1,3 billones. Por esto le están entrando 300.000. Insisto, quiten los subsidios y quiten todas las... Que si va a dar un cheque de 2.000 a cada norteamericano, bueno, pues la cuenta muy fácil de sacar, eso es imposible. Los americanos que hay ya sabemos los que son, y a 2.000 por barba esto no sale, incluso aunque sea 2.000 por hogar, no tendría ningún sentido, para eso no pongas los aranceles. Es complicado entender esto, pero es lo que hay. Los aranceles parece que se han estabilizado en una zona promedio 12-13%. Otro tema clave más durante la semana ha sido el hecho de que se denunciara a Powell por haber cometido irregularidades en las famosas obras de la sede de la Reserva Federal, que ha sido vista por todo el mundo, y yo lo veo así también, como una trama, ha inducido al Departamento de Justicia para que vaya contra Powell para seguir pues en esa guerra interminable que tienen
ambos desde hace muchos años. Powell dijo literalmente esta semana que la Reserva Federal en las obras esas había cometido excesos de varios miles de millones de dólares sobre el presupuesto inicial. Esto es muy incorrecto, porque para ser exactos, la factura estaba presupuestada en 1.900 millones y al final se puede quedar en 2.500 millones. Es decir, son 600 millones, no miles de millones, de la cifra que estamos hablando. Powell evidentemente se ha defendido, se le acusaba de que se había puesto fuentes, mármol blanco, no sé qué. Bueno, hemos mirado un montón de informes y al final concluyó que no hay nada de esto y que al final lo que dice Powell, y creo que tiene razón, pues es que la sede de la Reserva Federal pues necesitaba una renovación porque se construyó antes de la Segunda Guerra Mundial y el edificio realmente nunca fue restaurado a fondo y tenía muchos problemas de humedades, entre otras cosas. Y Powell insiste, y la Reserva Federal también, en que la sede está construida encima de pantanos antiguos. Por ahí ya saben que pasa el río Potomac. Entonces había una serie de pantanos cerca del río y que como hubo que quitarle pues el amianto, que es absolutamente tóxico, que era con lo que se aislaba en aquella época, se retiró el plomo, tres cuartos de lo mismo, y se puso sistemas pues bastante ineficientes, pues tenía un montón de problemas arquitectónicos. Total, que este lío pues no parece que tenga mucho recorrido y es muy destacable que hasta 9 banqueros centrales durante la semana pues dijeron que aquí había un peligro de pérdida de independencia de la Reserva Federal y esto es lo que inquieta de verdad al mercado de fondo, que eso pudiera suceder. De momento, ¿eso puede suceder a corto o medio plazo? No. No, porque incluso poniendo un presidente de la cuerda es un voto más y el total del Consejo de Gobernadores, teniendo en cuenta las renovaciones que hay anuales y demás, seguiría teniendo mayoría los, digamos, ortodoxos sobre los de la cuerda del gobierno. Y por lo tanto no parece que la Reserva Federal, por mucho que presione el gobierno, vaya a tener eh, ese poder. En cualquier caso, desde un punto de vista frío y muy ortodoxo económico, no tiene ni pies ni cabeza que se pida unos tipos de interés del 1% con el estado actual de la economía de Estados Unidos y con una inflación que sigue muy claramente por encima de su propio objetivo del 2%. No un poquito, mucho. Está más cerca del 3 que del 2. Entonces, esto no tiene ni pie ni cabeza. Poner una economía al 1, lo único que podría hacer pues, es disparar la inflación y entonces sí que ese es el mayor enemigo que pueden tener los mercados. Antes les he mostrado un gráfico en el que se veía cómo Google recoge todo el dinero que sale del resto de valores de la inteligencia artificial, favorecido por un montón de noticias que son muy favorables. Por ejemplo, y sin ir más lejos, que Apple iba a usar sus soluciones de inteligencia artificial para sus iPhone. Esto es un espaldarazo absolutamente tremendo. Y volviendo un momento al tema de la Reserva Federal, hay algo que se me había olvidado que es muy importante, y es que tras este numerito, con ese desfase en la factura de la renovación del edificio de la Reserva Federal, hay dos senadores republicanos que se han puesto en contra de Trump. Uno de ellos ya votó en contra del nombramiento de Miran como gobernador de la Reserva Federal, por lo tanto, no es que amenace en vano. Y estos dos senadores han dicho que no piensan apoyar al candidato de la Reserva Federal que presente el gobierno mientras no se solucione este lío que han montado con Powell y que ellos entienden, como la mayoría de la gente, que es un intento de injerencia en la independencia de la Reserva Federal. Por lo tanto, esto complica más las cosas porque si no cede el Departamento de Justicia con este numerito de Powell, se podrían encontrar con que no les aprueban en las cámaras el nuevo candidato y por lo tanto sigue Powell. Y tampoco deberíamos olvidar otra cosa, y es que Powell tiene derecho a seguir como gobernador, es decir, otro voto en contra del gobierno garantizado. Hasta ahora no parecía que estuviera valorando mucho esa opción, pero con lo enfadadísimo que está, después de esta persecución,
que francamente no tiene nombre. A esto, yo creo que esto no se puede hacer. He intentado no juzgar en todo el vídeo, pero esto ya es un poco demasiado. Ya todo puedes presionar de esa manera al gobernador del Banco Central. Esto lo hace mucho Erdogan en Turquía y muy bien no le ha salido. Bueno, pues muy a favor no va a estar y posiblemente ahora pues opte, creen algunos analistas, por la posibilidad de, de votar todo en contra, quedándose como gobernador. Sería un voto en contra garantizado. O sea que no es tan fácil. En cualquier caso, tampoco hay que olvidar que está pendiente de sentencia el despido que también se hizo para cambiar a Elizabeth Cook por alguien de la cuerda del gobierno, ir en esta línea de forzar así más bajadas de tipos de interés, pues está pendiente de ese despido si se acepta o si no se acepta, y puede tener mucho que ver y puede tener influencia sobre el mercado. Cualquier caso, ortodoxamente hablando, lo que quiere el gobierno es un disparate económico. Las motivaciones las entiendo. Pagan 1,3 billones de dólares al año por la deuda. El presupuesto de defensa, para que se hagan una idea, es 1 billón. Y estamos hablando de posiblemente el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia. La deuda es mucho más y el gobierno intenta pues parar esta sangría, teniendo en cuenta que el gobierno muy claramente no le importaría ni lo más mínimo provocar con esta medida un boom, una burbuja en los mercados financieros. No le importa, porque esa burbuja en los mercados financieros, aunque podría acabar con la inflación muy alta, de momento y a corto plazo les arreglaría esa subida de la inflación bastante el tema de la deuda y taparía bocas, podría hacer ganar elecciones de medio término, algo que tienen muy en la cabeza, como es normal el gobierno. Entonces, eso que no se les olvide. Cuando uno dice, sí, pero están forzando la bajada de tipos al 1 sabiendo que aquí se va a montar un desastre económico, sí, pero a corto plazo es al revés. Puede provocar un boom, crear una burbuja, una sensación de bienestar temporal, todo el mundo contento, la bolsa subiendo a lo loco, todo favorable. Esto es así. Y encima, esa burbuja te hace subir la inflación, que por un lado, por la boca pequeña dicen, me cachis en la mar, pero por otro lado te hace eso. También hay que tener en cuenta otra cosa. Los niveles de inflación y a quién se elige como presidente o a qué partido se le vota más o se le vota menos, tienen mucha correlación. Posiblemente a Biden, aparte de por muchas otras cosas, que no sé, yo no sé, francamente no sé qué hacía Biden ahí con la edad que tenía, estaba pobre, más para acá que para allá, pero bueno, eh, la política de gasto que llevó fue bestial, pero al final le echaron por la inflación seguramente, aparte de por la edad, porque a la gente le gustaba más el otro candidato y ya está, que están en su perfecto derecho, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Entonces, todo esto es lo que ha pasado en la semana. Hay otro factor también que ha sido el intento de Trump para mejorar eh, la situación económica de los consumidores, también muy de cara a las elecciones de medio término, de limitar el pago de intereses por las tarjetas de crédito al 10%, que ha hecho mucho daño al sector financiero durante toda la semana. Técnicamente hablando, no se ve la medida posible, porque con un 10%, teniendo en cuenta que el índice de mora de tarjetas se mueve entre un 3 y un 5, hay que pagar los costes. Esto podría conllevar que los bancos se volvieran muy restrictivos con las tarjetas para personas que no tuvieran demasiada solvencia. Y al final sería peor el remedio que la enfermedad. Es evidente que Trump quiso imponer la medida por un poco por ayudar, pero luego las cifras pues no han cuadrado. Y en fin, esto es un poco el análisis a grandes líneas que quería trasladarles esta semana. Vamos a dejarnos de juzgar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, que si Trump es bueno o malo, que si von der Leyen es buena o mala, que si el chino es bueno o malo. Es que eso da igual, que si Putin es bueno y malo. Lo que nos interesa como especuladores en el mercado es saber cuál es el nuevo orden mundial que se está imponiendo, con razón o sin ella, con justicia. Eso nos da exactamente lo mismo. No es nuestra misión eso.
tener muy claro lo que está pasando y lo que va a seguir pasando y en función de eso tomar las decisiones de inversión tras un análisis muy exhaustivo. En grandes líneas, un Estados Unidos que quiere ampliar su área de influencia, quitarle el terreno que le ha comido China, una Rusia que no está con el lío que tiene en Ucrania, de mucha disposición de aumentar su área de influencia ni de nada, y está ahí a verlas venir, y una China que calla, pero sigue moviendo sus hilos por detrás para hacer lo contrario de lo que pretende hacer Estados Unidos. ¿Europa cómo queda? Pues una Europa débil, una Europa muy descolocada en este momento, que intenta pues resituarse y ver qué hace. Pero en este momento Estados Unidos le está comiendo la tostada absolutamente y por completo. Geopolíticamente, todo esto hay que trasladarlo a los mercados haciendo un gran esfuerzo de análisis, porque todo va a mucha velocidad. Todos estos cambios geopolíticos que fuerza Trump se están dando a la velocidad del rayo. Solo lleva un año de mandato. E insisto, no son políticas nuevas, ni novedosas, ni que no se hayan visto antes, ni nada de todo esto. No estamos ante una situación única en la historia. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos y dejarnos de valoraciones, de análisis y de juzgar a unos y a otros. Otro protagonista durante la semana ha sido el petróleo, cuando dentro del lío geopolítico monumental que hay, se pensaba que Estados Unidos iba a atacar militarmente a Irán, el petróleo se disparó y subió de mínimos a máximos casi un 11,40%, pero cuando Trump empezó a comentar que posiblemente no habría intervención militar, pues el petróleo se calmó y se ha vuelto a meter por debajo de la media de 200 cuando llegó a estar casi 2 sesiones moviéndose en determinados tramos por encima. Ya saben que yo le pido 2 velas completamente fuera, que se rompa el máximo para confirmar. Nada de eso ha sucedido, pero el petróleo está bastante sensible al tema porque Irán sí que es un gran productor, tiene unas reservas muy fuertes y ahí no se sabe muy bien cómo puede acabar. Dicen los expertos geopolíticos que posiblemente Estados Unidos no es que no le falten ganas de hacer caer al régimen iraní, que no es un régimen que precisamente goce de muchas amistades ni pasiones en el resto del mundo, pero no lo ve claro porque no es tan fácil hacer caer un régimen de un país tan grande y no están seguros de que con ataques pudieran implosionar. Además, también dicen los expertos geopolíticos, y esto es aplicable a Venezuela. Hoy estoy hablando mucho de geopolítica y no me hace gracia, pero está teniendo mucha repercusión en el mercado y hay que tenerlo en cuenta. En el próximo vídeo nos olvidamos de este tema ya. Pero hay que tener en cuenta, decían algunos expertos esta semana, que Estados Unidos no quiere repetir lo que pasó en Irak. Derrocas al dictador y entonces se monta el cirio de María Santísima y el caos a continuación. O lo que pasó en la primavera árabe. Derrocaron los propios países, la propia población, a muchos dictadores y luego se, se montó el cirio. Posiblemente Estados Unidos esté intentando que no se monten esos cirios. Posiblemente vaya por ahí, no lo sé. El caso es que se ha ido Alibaba, pero quedan en muchos países, como pasó en la primavera árabe, como pasó en Irak, se quedan los 40 ladrones. Es lo malo de estas cosas. Y quizá por eso se lo estén pensando en Irán. No lo sé, ni es mi tema, y aquí dejo esto. Vamos al apartado de varios para terminar y ya nos vamos al paper de Harnett. Interesante la estacionalidad por el ciclo de los presidentes. Ya saben que este es un ciclo de 4 años, que empieza con el año de las elecciones, año posterior. Ahora estamos en año de elecciones de medio término, o el año intermedio del ciclo, y la estacionalidad se ha cumplido bastante en todo el ciclo de los presidentes. Y si esta estacionalidad se siguiera cumpliendo, pues tendríamos a lo largo del año subidas no muy importantes, que serían bastante fuertes en abril, el resto como muy lateral, como muy así, como estamos ahora. Ya en abril un tirón al alza para luego tener una fuerte caída. Esto siempre estacionalidad promedio, no tiene por qué cumplirse. Hasta el último trimestre del año
para ya recuperar en el último trimestre del año. Y el año mejor, pues es al año siguiente, que sería el año de preelección, que es el año mejor del ciclo, como podemos ver con mucha diferencia. Las próximas elecciones, pues serían otra vez aquí, sería el año electoral, estaríamos hablando del 2028. Esto hay que tomarlo con prudencia, recuerden. En los mercados de apuestas ya se empiezan a aumentar las posibilidades de que Trump pueda comprar al menos una parte de Groenlandia antes del final de su mandato, es decir, hasta el 20 de enero del 2029, que ahí tendría que entregar los poderes sí o sí, porque no puede presentarse a un tercer mandato, ya sea uno de su propio partido o ya sea un demócrata. Pero como ven, los mercados de apuestas, que suelen andar muy finos, están dando posibilidades de que esto sí que pueda suceder. Ojo al ratio oro-plata, que está llegando a niveles muy exagerados. Es decir, el oro lo está haciendo mucho peor que la plata, sube menos que la plata mucho, y es el ratio más exagerado desde el año 2013. Este tipo de cosas tienen la costumbre de volver a revertir a la media tarde o temprano, hay que estar atento ya con esto. A mí este gráfico me ha gustado, cada uno que saque sus propias conclusiones. Aquí habla del índice de libertad económica y cómo los países con mayor libertad económica son los más ricos y los países con menor libertad económica pues son los más pobres. De los más ricos, Luxemburgo, Singapur, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, Japón, en fin, curioso. Una de las medidas que ha provocado mucha polémica por parte de Trump ha sido la de proponer que no se puedan comprar viviendas unifamiliares en Estados Unidos por parte de grandes inversores institucionales. Y es que, claro, fíjense el panorama. Trump está intentando hacer esto pues para que pueda haber mayor accesibilidad a la vivienda. Fíjense este gráfico qué duro es. Es la edad promedio de o la edad promedio en la cual se compra una vivienda. Esto es una barbaridad. En el año 81, cuando yo mismo estaba buscando vivienda en aquella época, era mucho más joven, la edad promedio de comprarse una casa llegó a ser de 30 y pocos años. Incluso en los años 2000 había subido la edad, pero en el año 2005-2006 era de 38, 39. Pero es que en este momento la edad promedio de las personas que compran una casa en Estados Unidos es de 56 años. Es decir, en Estados Unidos y en muchos otros sitios nos estamos cargando a una generación de jóvenes que es que no les damos ninguna oportunidad de nada. Porque este gráfico no es solo en Estados Unidos, ¿eh? Este gráfico es muy parecido en el resto del mundo occidental. Problemón, el tema de la vivienda en todos los sitios, un problemón nada fácil de arreglar y que hay que empezar a pensar en cosas. Y de ahí ha venido la propuesta de este problema, la propuesta que lanzó Trump, luego con mayor o menor éxito, no lo sé, sabría que analizarlo, pero viene por esto. Seguimos incorregibles con el tema del empleo, se echó a la calle a quien estaba al frente de quienes calculaban los datos de empleo y no ha servido de nada. Como pueden ver, con Biden y con Trump seguía lo mismo. Primero te dan un dato fuerte y luego te lo van rebajando de manera indefectible. Prácticamente no hay excepciones. Se va rebajando, las revisiones se va quitando, se va quitando, se va quitando. Increíble. Una tablita interesante que vi ayer en el X de Charlie Vilello, se la quería mostrar por si alguno quiere hacerle un pantallazo al vídeo y guardársela, porque está muy bien, ¿no? Aquí ves desde 1928 hasta la fecha, pues según el grado de riesgo que cada uno asuma, qué retorno anual, perdón, qué retorno anualizado total tendría. Evidentemente, cuanto más riesgo asumes, pues más retorno anualizado tienes y cómo se movería la volatilidad y los drawdown, que es lo que te suele echar a la calle. Entonces, por ejemplo, una cosa dentro de lo aceptable que podría ser pues aceptar drawdown del 19% de vez en cuando, que ya es duro, pues nos llevaría
que sería una volatilidad anualizada del 8,1, nos llevaría a tener una cartera de 30% en valores, 70% en bonos. Ya si queremos, y esto nos daría una rentabilidad anualizada del 6,6 si miramos por el drawdown. Por lo tanto, si queremos rentabilidades anualizadas mayores, el drawdown no nos los quita nadie. Esta tabla es para que cada uno reflexione. Si tú quieres una rentabilidad anualizada del 9, pongamos, por no irnos al extremo, te tragas un drawdown máximo del 47%, que te aparecerá tarde o temprano. Bueno, es interesante para que cada uno pueda valorar criterio riesgo, volatilidad, en fin, interesante. Y para terminar, una curiosidad histórica que vi ayer en el X de Mar Vidal. Bueno, este es famoso Jeff Bezos de Amazon. Observen dónde está sentado hoy en día. Como ven, esto parece una puerta que le han puesto patas. Es el escritorio que sigue usando porque es con lo que empezó cuando empezó de cero desde su propia casa. Pues para ahorrar dinero, el escritorio era la puerta esta con unas patas que le puso. Increíble, ¿no? Esto sí que es el sueño americano. De cero al imperio tremendo que ha creado este hombre. Bueno, hay que ser exactos. Bezos ya saben que no está ahora al frente, ya se quitó como hace 5 años, pero sigue teniendo un rol importante en la compañía. Bien, vamos a terminar con el paper de Harnett. Hoy vamos un poquito a pasar de tiempo, pero bueno, ya les comenté al principio que tenía muchas cosas que decir. Quería situar todo este nuevo contexto geopolítico, por lo menos en un vídeo, luego ya trabajar ahí sin tener que repasarlo. Pero vamos a verlo. En principio, la ideología del mercado. Como vamos mal de tiempo, voy a traducir todo este primer bloque con el ChatGPT. Dice, cuando el mercado, esto es lo que piensa el mercado, no él, cuando el mercado sube deberían bajar los tipos. Trump sobre la Reserva Federal. No, es verdad que no es así, pero bueno. Sigue pensando el mercado, solo hay tres certezas, la muerte, los impuestos y nuevos máximos de los bancos japoneses. Hoy está irónico. Bueno, habla sobre esto precisamente, el yen japonés está en su nivel más débil frente a la moneda china desde el año 92. Y el mayor riesgo para el consenso ultraalcista que hay ahora mismo es una rápida apreciación de monedas extremadamente débiles como el yen, el won coreano o el dólar taiwanés, que provocará un endurecimiento de la liquidez global. Tengan en cuenta que al final el mercado es una función de la liquidez vuelve a estar muy alta en máximos y el mercado también está en máximos. Y ya está. Si la liquidez se viera en peligro, se revertirían las salidas de capital desde Asia hacia activos de Estados Unidos, Europa, emergentes, que reciclan los 1,2 billones de dólares de superávit que tienen por cuenta corriente. Bueno, esto ya lo hemos visto antes, lo del nuevo orden mundial, y esto pues habla de la situación en Oriente Medio, dice que la bolsa de Teherán sube un 65%, pero la estabilidad de los mercados en Arabia Saudita y en Dubái indican que no hay ninguna revolución inminente. Bueno, no sé yo si sea mucho suponer esto, pero es lo que dice él. Dice que una buena noticia, dado que Irán representa el 5% de la oferta mundial de petróleo, el 12% de las reservas mundiales de petróleo, y que en los 12 meses posteriores a la última revolución iraní, cuando derrocaron al Shah de Persia en enero del 79, el precio del petróleo subió un 95%, el oro un 244% y la rentabilidad de los bonos aumentó 149 puntos básicos. Tampoco sé yo si esto pasaría ahora porque sería una involución al revés. Aquí se salía de un gobierno hacia el gobierno de los ayatolas y todo esto, y ahora sería justo al revés, volver a lo de antes. No sé si esto se reaccionaría igual, pero son curiosas estas cifras. Mucho ojo con el indicador Bullenberg, que se ha metido en 93. Mucho ojo con esto, en 93, es decir, en zona de extremadamente alcista, y este indicador se crea como sentimiento contrario, por lo tanto, señal de venta, como pueden ver, según este indicador, por exceso de
de consenso alcista. Hartnett destaca por otros sitios que cuando se da esta señal tan alta, en 9,3, el SP500 tiende en los 3 meses siguientes a esta lectura a perder un 1%, es decir, no suele subir, o baja o se queda estancado. Y a nivel bolsas mundiales, igual, estancamiento al cabo de 3 meses. Es decir, que es una lectura que coincide con muchas cosas que hemos visto a lo largo del vídeo, y es que el mercado a corto plazo está bastante pasadito de rosca. En cuanto a los flujos semanales, muy fuerte entrada de dinero en bolsa, 71.100 millones de dólares, también en bonos 23.400 millones, también en oro 2.800 millones y en criptos más moderadamente 700 millones. Sale una gran parte de este dinero sale de cash, 62.100 millones, que no están nada mal. Aquí pone la estadística que les acabo de decir. En los pasados 24 años, el promedio de retorno a 3 meses, cuando el indicador Bull Ember está como ahora o más, es de bolsas mundiales planas y SP500 menos 1%. El antiguo, para quien aún esté siguiendo el antiguo, habría subido a 7,5, es decir, que también estaría dando señal de venta y sería el más alto desde febrero del 2021. Vamos, esto lo que nos muestra es que la exposición ahora mismo es máxima, lo que estamos, venga a repetir, que la exposición es máxima. Y por lo tanto hay poca pasta para meter en mercado. También adelanta ya lo que va a publicar el próximo martes en su encuesta de gestores, ya lo tenemos aquí. Dice que el sentimiento global de los gestores es el más alcista desde hace 4 años, esto es muy inquietante, y si no lo entiendo mal, sigue advirtiendo de que el cash sigue siendo muy escaso, va a seguir siendo muy escaso. Y de lo que queda del paper, lo que más me interesa es el último párrafo, que lo vamos a traducir. Bueno, pues la traducción nos dice: el enfoque de la política de Trump se centra en la asequibilidad mediante una gran intervención para reducir el precio del dinero. Y es verdad, lo está intentando con toda su alma. El precio de la energía también, el precio de los seguros, el precio de la sanidad, lo está haciendo toda la semana, lo ha hecho Trump. Y ahora también el elevado coste de la electricidad impulsado por la IA. Esto es muy importante, ha sido otra de las propuestas de Trump esta semana. El que los propios valores de inteligencia de las propias compañías se hagan cargo de los costes de electricidad que están soportando todos los consumidores, ¿no? Pero a pesar de esto, no consigue mejorar en los bajos índices de aprobación, 44% en valoración general, 41% sobre la economía y 36% sobre la inflación. Si sigue así, no ganaría el Partido Republicano las elecciones de medio término, porque es muy sensible el mercado a esto del 36% sobre la inflación. Dice que, por ejemplo, con Nixon, cuando congeló precios y salarios para mejorar el coste de la vida, sí funcionó y subió la aprobación de Nixon del 49 al 62. Pero dice que si la aprobación de Trump no mejora para finales del primer trimestre, aumentarán los riesgos de cara a las elecciones de mitad del mandato y resulta más difícil para los inversores seguir posicionados largos en el boom de Trump. Tiene toda la razón. Y nada, fíjense qué amable es el ChatGPT, me dice que me puede hacer una versión más directa para usar en un vídeo o una lectura más estratégica para inversores resaltando implicaciones de mercado. Es una maravilla esto, ¿eh? Es una maravilla. Esto va, pero que muy bien. La inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Está clarísimo, ¿eh? Poco a poco irán mejorando, pero esto va a cambiar el mundo. Pues ahora sí, no le doy más la chapa, que voy muy pasado de tiempo, casi 9 o 10 minutos. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que nada de lo que he dicho son recomendaciones, son mis opiniones personales y que yo me equivoco más que una escopeta de feria. Por favor, yo no soy nadie, solo soy un viejo analista con muchos años a la espalda. Quizá por experiencia he aprendido algo, pero me equivoco muchísimo. Entonces, por favor, no me hagan caso. Muy humildemente se lo pido. Ustedes hagan su propio análisis. Si les he dado algún dato que les sirva, pues lo incorporan, pero hagan su propio análisis, que es el único que vale. Gracias a todos por estar ahí una semana más. Les recuerdo que mañana domingo les espero de nuevo con la tradicional cita con el vídeo de reflexión de los domingos. No olviden darle al like, es importantísimo.
nos posiciona muy bien en YouTube y cada vez nos conoce más gente, que es de lo que se trata. Gracias. Nos vemos mañana domingo. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Cuídense mucho ustedes y sus familias y sus buenos amigos. Es lo mejor que tenemos en el mundo. El dinero al final no es nada. Lo que prevalece es eso, el cariño de la gente.